La captura del director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, por cuenta de actos corruptos, demuestra que Gabo no exageró cuando dijo que la realidad en Colombia siempre supera a la ficción. La historia de Moreno es de no creer. Es nombrado en la Fiscalía porque, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, estaba precedido de un alto prestigio como luchador contra la corrupción. Su carta de presentación consistía en la supuesta red de testigos falsos en contra de paramilitares, que descubrió cuando fue abogado del exgobernador de Antioquia, el uribista Luis Alfredo Ramos, tesis que documentó en un libro muy promocionado. De los 8 candidatos para ser nombrados en la Dirección Anticorrupción, solo Moreno pasó el polígrafo. Este fiscal tenía a su cargo las investigaciones contra políticos, empresarios y funcionarios relacionados con Odebrecht, los sobrecostos de Reficar y las apuestas ilegales en el fútbol. Mientras se desempeñaba como director de anticorrupción, la DEA descubrió que él estaba extorsionando al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, del partido de la U, actualmente prófugo de la justicia colombiana. La DEA lo grabó en Miami cuando el fiscal anticorrupción le exigía a Lyons 500 millones de pesos por dilatarle los procesos que el exgobernador tiene en la fiscalía por desfalco de recursos públicos y por homicidio. Hasta el momento, el fiscal Néstor Humberto Martínez no ha dado ninguna explicación sobre lo sucedido y, según Caracol Radio, el magistrado de la Corte Suprema, José Luis Barceló, le habría advertido a Martínez Neira sobre las dudas que había en torno a las condiciones éticas de Moreno. Moreno tenía por lo menos un conflicto de intereses que fue pasado por alto. Tenía relaciones estrechas con varios políticos a quienes defendió como abogado, entre ellos los senadores Hernán Andrade del Partido Conservador, Germán Olano del Partido Liberal, Germán Barón Cotrino de Cambio Radical y el exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia. Fue candidato a la personería de Bogotá, apoyado por María Fernanda Cabal del Centro Democrático y por Horacio José Serpa del Partido Liberal. La gran pregunta que muchos se hacen es por qué el fiscal Martínez Neira nombró a un fiscal con tantos vínculos políticos para que los investigara. Pregunta: ¿en qué queda la Fiscalía de Martínez Neira tras la captura de su director de anticorrupción? Bienvenidos a Semana en Vivo, ya de vuelta de vacaciones. Gracias a Laura Gil, que estuvo aquí, me reemplazó las veces que estuve por fuera. Y sí, hoy comenzamos con una noticia que realmente supera la tesis que decía Gabo. Gabo decía siempre que la realidad en Colombia superaba la ficción, porque además de lo que estamos hoy como tema, o pusimos como tema, que es un fiscal anticorrupción, que es capturado por corrupto, pues eso sí es la tapa. Hoy el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, que era el encargado de luchar contra las bandas criminales, pues fue capturado precisamente porque la Dijín se enteró que estaba entregando la información a las bandas criminales para que no le hicieran nada a las bandas criminales. Entonces, esto está complicado. El tema es, ¿qué está pasando en la Fiscalía? ¿Cuáles son las implicaciones de este hecho, más allá de lo absurdo? ¿Cuáles son las explicaciones reales para la Fiscalía ya cuestionada de Néstor Humberto Martínez? ¿Y cuáles son las implicaciones políticas que realmente subyacen alrededor de este insólito hecho en la Fiscalía alrededor del señor Moreno, hoy preso y camino a la extradición? Este es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Héctor Riveros, abogado, panelista de Blue Radio y columnista, abro comillas. Lo que está en entredicho no es si Moreno es delincuente o no, si Lyons está implicado o no. La pregunta es si la Fiscalía va a lograr develar tantas otras cosas de las que parece no nos hemos enterado, en la que participó Moreno como abogado o como fiscal, cierro comillas. Ángela Garzón, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, abro comillas. La corrupción debe combatirse con todo el peso de la ley y castigarse socialmente, cierro comillas. Juan David Laverde, periodista de investigación de Noticias Caracol y El Espectador, abro comillas. Me parece casi un chiste, incluso para Colombia, que el director anticorrupción de la Fiscalía sea el primer exfuncionario que vaya a ser extraditado a Estados Unidos por corrupción, cierro comillas. Aurelio Suárez, analista político y panelista de Blue Radio, abro comillas. El país se reclama del fiscal Martínez Neira la verdad sobre cómo llegó Moreno a ese cargo, por qué lo escogió, cierro comillas. Bueno, de antemano les agradezco esta cita. Este tema es realmente
más que García Márquez, pues vergonzoso. Héctor, yo quería comenzar con usted. Usted hizo un artículo, yo estaba de vacaciones, pero antes de irme me leí un artículo que usted sacó en La Silla Vacía sobre un poco las andanzas, digamos, las huellas que había dejado Néstor Humberto Martínez como fiscal. Y se hacía unas preguntas. ¿Cuál cree usted que va a ser realmente? ¿Y a qué se refería usted con esa referencia que hace en la pregunta que tiene? ¿Cuáles son los efectos que va a tener para la Fiscalía de Néstor Humberto Bueno, Martínez? yo creo que la Fiscalía del doctor Martínez queda bastante herida. Él, digamos, comenzó con un pecado de origen que, digamos, tenía la obligación de ir purificando, digamos, con sus actuaciones. Y era que, pues, cuando lo nombraron, incluso le hicieron unos cuestionamientos con los que yo no estaba de acuerdo, pero las personas que no querían que Néstor Humberto fuera fiscal, pues le cuestionaban su cercanía con del partido político Cambio Radical. Formó parte de Cambio Radical, formó parte de las directivas de Cambio Radical y además, digamos, de cercanía con magistrados de la Corte o con exmagistrados, digamos, un poco con ese clientelismo judicial que tanto... con el magistrado Bustos y con otros, con ese clientelismo judicial que tanto daño le ha hecho a la justicia. Y él tenía la obligación, a mi modo de ver, con sus actuaciones demostrar que a pesar de esas vinculaciones, realmente iba a ser una fiscalía que actuara con imparcialidad, etc. Y pues bueno, ahí iba. Tenía el tema de Odebrecht y sus relaciones con el grupo Sarmiento, que también le generaban una serie de cuestionamientos. La investigación no avanza. En fin, él formó parte de la campaña del presidente Santos y entonces eso también le generaba unas dificultades para avanzar en esas investigaciones. Pero viene esto que parece, a mi modo de ver, digamos, una prueba de que no se cuidó suficientemente. Yo digo que sin duda incurrió en una falta de diligencia, porque bastaba googlear, como digo yo, 10 minutos para saber que ese señor no podía ser nombrado fiscal anticorrupción. No necesariamente porque fuera corrupto, o por lo menos no existían las pruebas de ello, pero tenía un catálogo de clientes corruptos. Que pues era realmente increíble que nombraran al abogado de los corruptos fiscal anticorrupción. Era muy difícil creer que eso pudiera pasar y me parece que al menos en ese deber de diligencia incurrió el fiscal. Y eso sí me abre a mí otras discusiones que son las que planteo. Digo, bueno, ya en este caso ya lo cogieron con las manos en la masa y en fin, pero ¿y en cuáles otros? Es que el señor, por ejemplo, se pavoneaba diciendo que había falsos testigos, en el caso de Luis Alfredo Ramos, por ejemplo. Sí. Pero ahora uno se pregunta si esos falsos testigos eran falsos testigos, que él se había inventado, si era que él eventualmente había cometido también otros actos de corrupción pagándole a unos testigos para que cambiaran su versión o no. Me parece que todo en lo que estuvo ese señor queda cubierto de un manto de duda que le genera muchos problemas a la Fiscalía en el inmediato futuro. Aurelio, usted que desde el comienzo ha sido muy crítico del fiscal, en esta ocasión, ¿cree que hay un nuevo episodio? O sea, se abre una ventana distinta ya a las denuncias que ustedes han hecho con el senador Robledo también, sobre los conflictos de intereses que tendría y que sigue teniendo el fiscal Néstor Humberto Martínez. En este caso, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasó, según usted? Yo creo que la hidra de intereses que está, a la que está amarrada Néstor Humberto Martínez, le vimos nuevos brazos. Digamos que en el caso de Odebrecht estaba el brazo económico, su cercanía con el grupo Sarmiento Angulo, porque no se le olvide, Héctor, que también no solamente fue amigo de Santos, de la campaña de Santos, sino superministro de Santos, y superministro firmando compes para obras públicas, etcétera. Pero digamos que ese era como el brazo económico. Ahora le salieron, a raíz del caso Moreno, le salen dos brazos más a la hidra. El brazo político y el brazo jurídico. Es evidente, es decir, cualquiera que tenga medio idea de política en Colombia sabe que tiene que ver este hecho con ligazones que tiene Néstor Humberto de respaldos y de cosas con Centro Democrático, con Cambio Radical, y con otros partidos y otros dirigentes políticos. Ayer supimos que además también fue abogado de Andrade, y fue abogado de la señora Gutiérrez, y fue abogado de Ramos, ya lo mencionó, y fue abogado de Barón Cotrino.
Entonces estaba enraizado y Néstor Humberto Martínez sabía que esos lazos existían. Es más, eran sus casos estrella. O sea, ¿por qué nombran a Moreno, digamos, jurídicamente, desde el punto de vista, cuál es el diploma de Moreno? Porque pasó el polígrafo. Saber tumbar los falsos testigos. Después de saber tumbar los falsos testigos, pasó el polígrafo, cosa que es un descrédito para el polígrafo. Pero mire, María Jimena, aquí hay algo que es muy importante que yo quiero señalar. Yo aquí tengo en mi mano, digamos, la noticia criminal de la Attorney's Office del fiscal, de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida. Y me llama la atención dos cosas. Cuando hacen el relato, para mí este es el relato original del hecho. ¿Sí? Y de ese relato me llama la atención dos cosas. La extorsión que le estaba haciendo Moreno a Lyons, Alejandro Lyons, al exgobernador de Córdoba. A ese gobernador corrupto de Córdoba, comenzó en noviembre de 2016, al mes de haberse posesionado. Y nadie se dio cuenta. O se dieron cuenta y no pasó nada. No, tengo entendido que, según lo que yo he leído, al mes sí, la Fiscalía se dio cuenta que él estaba haciendo... No, pero fíjese usted que el relato no habla de la Fiscalía de Colombia, sino la Fiscalía de Colombia entra en la última escena de la comedia. Sí. Pero la otra cosa es esta, que me llama más la atención, y es que lo primero que le ofrecen a Lyons, Moreno y su compinche, el Pinilla, es que le van a dar las declaraciones de los testigos que declararon contra él. O sea, que van a empezar con el modus operandi, con el que fue exitoso como abogado penalista Moreno en los casos de Ramos, en los casos de Barón Cotrino, en los casos de Andrade y en los casos de la señora Gutiérrez y en quién sabe qué otros casos más. Porque aquí hay algo que es muy importante. La gran experiencia de Moreno era desacreditar testigos. Sí. Y era lo que le estaban... Yo me hago una pregunta. Si le estaban vendiendo a Lyons el combo, ¿sabe cuál es el combo? No. El fiscal Moreno y el abogado Pinilla. El abogado Pinilla desacreditando y el fiscal Moreno aceptando el descrédito que hacía Pinilla. Era un combo. Y lo que es increíble es que Moreno había sido abogado de Hernán Andrade. Sí, claro. Y tenía a su cargo el caso de Hernán Andrade. No, y lo mismo y es que Ramos, digamos, todavía, Ramos en la parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque no tenía, en toda la investigación... Y acuérdense que Ramos todavía no ha sido declarado inocente del todo. Pero mire, María Jimena, lo último es esto, que es bueno que los televidentes sepan. Ayer Noticias 1 hizo un ejercicio muy bueno, y es que las personas que nombró en la fiscalía el doctor Martínez Neira, que habían sido magistrados auxiliares de miembros de la Corte Suprema de Justicia y que ahora los nombra fiscales. Tengo 8 nombres, de los cuales 4 son recomendados de Bustos. O sea, era un combo. Y es más, hay un video en el que Martínez Neira dice que la Corte Suprema va a estar brava con él porque se trajo todo el talento que había allá. Es el estilo de Ordóñez, se eligió con el estilo de Ordóñez. Lo que pasa es que Ordóñez ya los tenía nombrados y los iba a nombrar, pero es el mismo estilo clientelista de doy para que me des en el nombramiento de Martínez Neira. Bueno, yo quería hacerle a usted la pregunta, Ángela, porque entre otras el propio Moreno también quiso ser candidato a la personería de Bogotá. Y no logró ser candidato, logró ser candidato, pero no llegó a ser elegido, y fue avalado por el Centro Democrático, por una alianza rarísima, Centro Democrático, Partido Liberal y Partido Liberal y Cambio Radical. Bueno, hay que hacer una aclaración. Los principales jefes de debate de Moreno a la personería de Bogotá fueron el Partido Liberal, y varios de la bancada del Centro Democrático nos opusimos inclusive a reunirnos con él. Pero de Moreno también hay que buscar, venía siendo asesor de la Fiscalía de Eduardo Montealegre. Pero María Fernanda Cabal no lo apoyó, dice. Pero que María Fernanda no es parte de la bancada del Consejo de Bogotá, es representante de la Cámara por Centro Democrático. Pero ninguno de los concejales del Centro Democrático apoyó a Gustavo Moreno, ni estuvo en la campaña para que él fuera personero, porque fuimos además... Hicimos un proyecto de acuerdo que fue acuerdo de la ciudad precisamente para pedir que el personero debía elegirse por concurso de méritos, como lo decía la ley. ¿Y por qué Centro Democrático fue de los primeros. No nos parecía, venía además de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que eso hay que dejarlo de presente, no solamente está en la Fiscalía, ahora estuvo en la de Néstor Humberto Martínez, sino que venía siendo asesor del fiscal Eduardo Montealegre.
Entonces era una persona que no nos transmitía a algunos de la bancada mucha confianza precisamente por esta cercanía con la fiscalía anterior de Eduardo Montealegre. Y Centro Democrático siempre dijo que el personero debía ser elegido por concurso de méritos. Y está además radicado el proyecto, que además se convirtió en acuerdo de la ciudad y fue uno de los que nos permitió hacer la reglamentación para que se diera el concurso de méritos. Aquí hay que celebrar es que se está combatiendo la corrupción. Creo que sí es muy grave que el fiscal anticorrupción sea uno de los primeros además en ser extraditados por corrupción. Pero algo que hay que resaltar es que en Colombia se está poniendo de manifiesto algo que pasa todos los días. Es que en Colombia perdemos cada año 50 billones de pesos debido a la corrupción. Entonces hay que resaltar que estamos combatiendo la corrupción, que se debe resaltar la corrupción, pero sí hay muchas preguntas de por qué alguien con los antecedentes de Gustavo Moreno llegó a ser el fiscal anticorrupción. No, y llegó a ser candidato a la personería de Bogotá, porque también le faltó ahí otro nombre, es un señor que se llama Germán Barón Cotrino, que junto con María Fernanda Cabal, usted dice que no, pero le impulsaron esa candidatura. Pero sus jefes de debate eran el Partido Liberal. Es correcto, y jefes de debate, eso es cierto, ¿sí? Que eran Horacio José Serpa y el senador, que es... ¿Durán Silva? Jorge Durán Silva, el concejal que es como, mejor dicho, lleva 60 años siendo concejal en Bogotá, del Partido Liberal. Doctor Juan David, que es el primera vez que está aquí, me parece muy bien tenerlo por acá. Bueno, usted además hizo un artículo muy interesante en El Espectador porque sacó todo lo que él había dicho, todo lo que él ha dicho en el tema de la corrupción. ¿Usted qué opina? ¿Qué está pasando? Y si tiene esto que ver con un tema más político, de una relación política, de una afiliación política. Unos dicen que le hacen un guiño al Centro Democrático, otros dicen que a Cambio Radical. Parecería que hay más pruebas que van hacia Cambio Radical. Todavía estamos por investigar cómo es, qué es lo que está pasando. ¿Usted qué piensa que está pasando? Pues, María Jimena, es que mire, realmente incluso para un país tan lacerado por cualquier cantidad de escándalos de corrupción y de violencia, este titular es un chiste. El director nacional anticorrupción de Colombia, el encargado de combatir el AMPA, va a terminar como el primer exfuncionario extraditado por corrupción a los Estados Unidos. Esto es una vergüenza. Eso, digamos, como antesala de lo siguiente, y es que este señor de alguna manera no llega ahí por generación espontánea, y cuando uno empieza a revisar como los orígenes de este hombre, estamos hablando de un señor que se graduó de la universidad hace 10 años. Y que hasta hace 6 años vivía en un apartamento muy modesto en el centro de Bogotá. Es decir, esta meteórica carrera, esta meteórica posición política, cómo terminó codeándose con gente de la mayor influencia en el poder político, en el poder judicial, incluso en los medios de comunicación. Este era un hombre que era bastante feliz y como ha sido invitado en distintos programas de opinión, y el señor se fue colando a través de las denuncias que recordaba ahorita Aurelio sobre los falsos testigos, y él terminó siendo una especie de faro moral, que era un poco la nota que intentamos hacer en El Espectador y en Caracol, que era recordando con sus propias palabras las ironías de los fantasmas que hoy lo rodean, y es que este señor pontificaba, además de una manera rimbombante, prosopopéyica, sí, unas frases citando a Luigi Ferrajoli cada vez que podía, citando a Federico Nietzsche, citando a todo el mundo en esta perspectiva, quienes le presentaban los libros a él. Eso no es un tema menor. Entonces hay que ir haciendo, Humberto Sierra, y hay que ir haciendo como todo ese entramado de cómo era que se movía yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué en el caso del Lions, o como sea, Lions, ¿por qué ocurre lo que ocurre? A mí lo que más me ha sorprendido de todo este caso es que Lions es una persona que es un corrupto, que además tiene 17 investigaciones en la fiscalía, una por homicidio, sí, y resulta que está en Estados Unidos. Exactamente, y está tranquilo en Estados Unidos. Hacia allá fue Moreno a hacerle la grabación que grabó después la DEA. ¿Por qué cree usted que investiga todo, por qué cree usted que Lions está en Estados Unidos
fresco allá, tranquilo, rascándose la cabeza. Pues lo más absurdo es que a Lyons lo dejan salir. ¿Por qué? Que es de Cambio Radical, debo decir. Sí, no tengo claro el partido, pero Alejandro Lyons ha aplazado 3 veces su imputación de cargos y sobre él pesan cerca de 20 delitos por desviación de fondos. Todos los carteles que hemos podido acumular en los últimos 50 años en Colombia se investigan ahorita en Córdoba. El de la hemofilia, el del VIH, el de los fondos, estos cartel de regalías, fondos de ciencia y tecnología, etc., etc. La Fiscalía le permite a él, supuestamente sobre la base de que su esposa, la esposa de Alejandro Lyons, tiene unos temas médicos que atender en Estados Unidos y el señor se va para allá tranquilo y desde allá me parece que la estrategia es: yo me vuelvo informante de la DEA, acá me quedo, no vuelvo a Bogotá a responder por absolutamente nada y un poco Néstor Humberto Martínez y la justicia colombiana quedan en esa tenaza. Por un lado, este señor pues se traga el escándalo que es el fiscal anticorrupción que va a terminar siendo extraditado, pero poco estamos hablando de Alejandro Lyons y me parece que ese es un personaje sobre el que tenemos que volver. Alejandro Lyons es un tipo que tiene muchas investigaciones, incluida el tema del homicidio, y por lo que uno alcanza a vislumbrar en la perspectiva jurídica de él, lo que está buscando es tratar de convertirse en un testigo protegido de Estados Unidos y no volver al país. Sí, hay que aclarar que él fue elegido por la U, pero después de que salió de su gobernación, su candidato fue avalado por Él trató de meter un candidato a la gobernación por Cambio Radical. No, Cambio Radical y perdió. Entonces, Cambio Radical, era de Cambio Radical. Entonces, eso lo tenemos claro. Mira, María Jimena, yo creo que aquí hay un tema para llamar la atención. Juan David mencionaba, digamos, como el ascenso vertiginoso e inexplicable de un abogado de origen humilde, de provincia, etcétera, que resultó codeándose con líderes políticos, con los magistrados de la corte, con lo mejor de la academia en materia de derecho, etcétera. Y yo creo que todo eso debería llamarnos la atención sobre la ausencia de control social que hay en Colombia en relación con la gente que comete delitos. Porque es que nadie podía explicarse, o sea, la duda que ahora tenemos la podía tener cualquier persona que se acercara a ese señor. Sí. Era un señor además extravagante en sus maneras, en sus formas, era un señor que claramente le gustaba hacer ostentación del dinero. Esos lanzamientos de esos libros, por ejemplo, bueno, hizo uno en el Hotel Santa Clara, que es el hotel más caro de Colombia, uno de los hoteles más caros del mundo. Y ese señor hizo un lanzamiento de su libro ahí, y llevó más de 50 personas con gastos pagos desde Bogotá hasta allá. Nadie a los que invitó se preguntó, ¿y este señor por qué se gasta en mí 2 millones de pesos o 3 millones de pesos por llevarme un par de días a Cartagena a participar en la presentación de un libro? Eso claramente era una cosa estrambótica. Ahí es donde yo digo, la verdad es que nosotros convivimos mucho con esas comillas vivezas y con esos vivos que aparecen de pronto, que empiezan a utilizar formas y a hacer ostentación del dinero sin que nadie le ponga un tate quieto. Eso no, en la familia al señor no le preguntaban, oye, ¿cómo es la cosa? ¿Por qué es que eres tan rico de un momento a otro? No, al contrario, seguramente lo animaban y era un motivo de orgullo familiar. Sí. En Colombia hay una convivencia con el tema de la corrupción que es enorme, porque el señor Moreno no se graduó de corrupto ni cuando lo eligieron jefe de Fiscalía Anticorrupción, ni cuando extorsionó al señor Lyons. Él seguramente utilizaba esos métodos antes como abogado, y por eso es que yo estoy preguntando. Yo sí creo que si el doctor Néstor Humberto, digamos, quisiera resarcirnos en algo y resarcir institucionalmente a la Fiscalía su falta de diligencia en el nombramiento de Moreno, debería devolvérselo, no condenándolo ni extraditándolo en este caso que ya está cogido, sino tratando de descubrir dónde más hubo los tantos delitos que yo estoy convencido que el señor Moreno cometió. Esa es la pregunta. Después de esta pausa nos toca irnos, pero yo quisiera dejar también con eso que dice Héctor, que es muy importante. ¿Fue esta la única extorsión a un gobernador? ¿Qué tipo de relación política tienen esas extorsiones? ¿Hay una relación política? ¿Hay detrás un proyecto político? ¿Tienen una ración lógica? La Fiscalía tiene el deber de explicarnos a los colombianos por qué hicieron coger preso
al alcalde y al exalcalde de Montería, y la fiscalía y el juez, cuando los llevaron, los soltó a los 2 minutos porque dijo aquí no tenían por qué haberlos detenido. Investigación ¿Eso está relacionado? Investigación que le dieron Gustavo Moreno. Bueno, efectivamente, es que Gustavo Moreno se nos ha olvidado decir que tenía todas las investigaciones de los gobernadores a su cargo. Bolsillos de cristal. Imagínese. Entonces, aquí estamos hasta ahora comenzando la puntica, pero después le doy la palabra a usted, con mucho gusto. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, le doy la palabra a usted, porque aquí yo le hago una pregunta. Valdría la pena preguntarse qué gobernadores, alcaldes y altos funcionarios representaban la oficina, o sea, estaban representados por la oficina de exmagistrados que llevaron a Moreno a la fiscalía, que son los que usted iba a hablar. Sí, estamos hablando especialmente porque eso también es una... de Bustos y de Marta Díaz, ¿no? Sí, señor. Sí, señora, claro. Ahí hay toda una red, pero fíjese que hay un hecho que es muy importante y que la silla vacía lo menciona. Hubo un magistrado, Barceló, que le dijo, no lo nombre, que ese es un corrupto. Y Néstor Humberto Martínez no hizo caso de esa advertencia. Aquí le dice claramente en el informe que la silla, en las preguntas que hace la silla vacía, menciona lo de Barceló, que un vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia le diga, oiga, no lo nombre, que ese tipo no es recomendable, y contra todo esa advertencia, y sin googlear, como muy bien dice Héctor, lo nombró. A mí me parece que aquí hay un hecho muy grave, y hago todas estas conexiones, las desconocía Néstor Humberto Martínez. Todas estas conexiones que salieron aquí, pues, googleando, ¿cierto? Néstor Humberto Martínez las desconocía. Una pregunta, ¿por qué si se sabía que al mes de que entró Moreno a la Fiscalía había una investigación de la DEA, dice la Fiscalía colombiana, ¿por qué todas las investigaciones grandes y pequeñas de todos llegaban a la oficina de Moreno? ¿Por qué? Correcto, esa pregunta yo también me la he hecho. Y les pregunto a todos, ¿cómo funciona aquí solo hay dos explicaciones. Una, es la peor, que sabía lo que estaba pasando ya en noviembre de 2016 la Fiscalía colombiana por noticia criminal de la oficina del distrito del fiscal norteamericano, y no le importó, que sería gravísimo, ¿cierto? O no sabía, que es casi igual de grave, porque aquí hay otra cosa que es importante, es que aquí varios medios han estado diciendo, a instancias de la Fiscalía, en este relato que hace el fiscal general de los Estados Unidos, del distrito del sur del distrito sur de Florida, la Fiscalía colombiana entra por allá al final de la película, al final del libreto. Aquí cuenta todo, y entonces, si sabía, cómo no le quitó los casos, y si no lo sabía, peor. O sea, hay que declarar a Néstor Humberto Martínez ya poco diligente, ya es generoso, ¿no? Ya casi en un límite medio de lo que nunca ha sido, como de atembao, para decir que no se dio cuenta. Entonces, aquí hay un hecho muy grave, y yo sigo creyendo en algo, que estamos discutiendo si el señor Moreno era corrupto y de todo. ¿Por qué se volvió tan rico? ¿Será que los honorarios que le pagaron a los que él les ganó los casos fueron voluminosos? Bueno, y esos que pagaron los honorarios, ¿de dónde sacaron la plata? Es que aquí esto empieza a destapar cobijas, María Jimena, y ahora es evidente que tiene un nexo político. Ahora, la otra cosa, ¿por qué lo nombran? Porque sabían que era un títere que llamaban y procedía como quisieran. Montaron en la Fiscalía una oficina de impunidad, en la Fiscalía Anticorrupción, de impunidad selectiva. Es que aquí sale una cantidad de preguntas de verdad que nadie se ha hecho. Y la peor pregunta, ¿por qué ni Germán Vargas Lleras? ¿Por qué ni Álvaro Uribe Vélez? ¿Y por qué el gobierno llevan 12 días callados frente a este hecho? ¿Por qué no han dicho ni mu? Sí suena a mí un silencio cómplice, de verdad lo digo con toda sinceridad, porque está lesionada la principal institución de la justicia criminal en Colombia, lesionada de manera grave, y no se pronuncia el presidente, y no se pronuncia... Pero lo más importante es que se pronuncie el fiscal. Y no se pronuncia el fiscal. Porque... Y bueno, el fiscal se supone que está incapacitado. Yo estuve mirando un poquito hoy qué tan duras son las incapacidades
del golpe que se pudo dar, es decir, lumbago, traumas lumbares. Y llamé a unos parientes médicos que tengo, pues unos sobrinos, una hermana que están en medicina, y les dijeron, no, me dijeron que sí, que eso de pronto puede ser muy grave. Entonces, bueno, yo dije, listo, pues esperemos, a ver, tengamos paciencia, pero ¿cómo es que, por ejemplo, Álvaro Uribe, Ángela, que se pronuncia de todo? Se ha pronunciado rechazando. No le he visto el primer trino. Aquí se cae la hoja de un árbol de Álvaro Uribe. Pues lo que faltaba, y lo primero es que era que la apoyara. Dice 14 trinos. Aquí se lesionó de manera enorme la principal institución de la justicia criminal en Colombia y mutis por el foro. Pues, el que corre. Sí se ha pronunciado, toca revisar bien el Twitter, además tiene fijado uno porque además... El de Carulla lo vimos. No solo el de Carulla, sino quisieron asociar a Lina Moreno de Uribe con Gustavo Moreno y está el tweet fijado rechazando. Eso sí. Por eso, está rechazando totalmente y se ha rechazado la corrupción. Ese sí lo vi, pero no... Es el trino que no hay que echar. Falta uno que diga, entré a Carulla y me enteré que Moreno era un corrupto, por lo menos ese. Pero sí ha habido trinos y declaraciones como la corrupción de Álvaro Uribe. Pero es cierto, como dice Aurelio, que evidentemente a los jefes políticos que además hacen declaraciones tan rimbombantes sobre lo divino y lo humano, pues hayan pasado más o menos callados con un caso que realmente es muy grave, porque es muy grave es porque lesiona la credibilidad de la justicia que ya estaba bastante lesionada. Pero esta mañana en Blue hacíamos un debate y francamente era una cosa que a mí al final del debate yo decía, esto estamos de locos. Nadie creía en un tema que además todos queríamos creer, que es que la Fiscalía y la Policía había detenido unos señores que eran los responsables del atentado del Centro Andino. Pero en realidad todo era tan frágil y la credibilidad de la justicia estaba tan debilitada que nadie se atrevía a defender esa investigación. Todos decían, pues eso está como flojo, esperemos a ver, aquí no sabemos finalmente quién dice la verdad. Si eso nos pasa con la justicia, pero en un caso como ese, en el que todos realmente queremos que a sus terroristas los cojan y los metan y nos digan quiénes son y los claven 60 años, pero realmente nadie le podía creer a la Fiscalía que tuviera unas pruebas sólidas. O sea que la situación es realmente grave, porque hay una falta de legitimidad, porque si yo necesito como ciudadano acudir a la justicia, pues ya hoy realmente lo dudo y por ahí empieza la justicia privada. Pero ahí, Héctor, es que la gente no tiene confianza en ninguna institución en Colombia, que eso tenemos que replantear todos, además que hacemos parte de partidos políticos, Aurelio también y todo, es que en Colombia la gente no está creyendo en las instituciones, mucho menos en la justicia, y esto es también porque vemos que la corrupción no es castigada, aquí la gente no paga realmente delitos por la corrupción y no es castigada socialmente. Pero además, perdón, yo sí creo que además lo que no hay también es memoria, porque ahorita todos nos estamos rasgando las vestiduras y decimos, la justicia está herida. Recuerdo ese mismo titular cuando estalló el escándalo de Fidupetrol, por ejemplo, y Jorge Pretel, que por cierto no se ha terminado de resolver. Déjeme, yo le cuento algunos casos sobre corrupción judicial, hice una lista, pues para que la gente a ver si se acuerda un poquitico que este país ha sido absolutamente saqueado desde hace muchos años. La captura de Ramón Ballesteros, ¿se acuerdan? En plena audiencia en la Corte Suprema de Justicia, por pedirle plata a un paramilitar para que favoreciera a Luis Alberto Gil. El tema de Fidupetrol y Jorge Pretel. Luis Carlos Restrepo y la falsa desmovilización. Los colados narcos en Justicia y Paz. El exfiscal Ramiro Antori, que ya fue extraditado. Este va a ser el segundo fiscal. Ya fue extraditado a los Estados Unidos y condenado a 55 meses, ya volvió. La extradición del general Mauricio Santoyo, por ayudarle ni más ni menos que a la oficina de Envigado. La captura de Hilda Niño, hace poco la fiscal, por estarle supuestamente ayudando a varios narcoparamilitares. Capturaban al fiscal Rodrigo Aldana, hijo del exmagistrado de la corte, aquella corte honorable de Luis Enrique Aldana y demás. La captura de Gustavo Villegas hoy, secretario de Seguridad, al parecer filtrando la información a la oficina de Envigado. No le faltó. El escándalo, ahí voy, espérame, el que me falte me termino. El escándalo del mentalista Armando Martí. Inolvidable. Me acuerdo de ese escándalo en la época de Mario Guarán. El señor decía, poquito con cierta desfachatez, que el exfiscal Mario Guarán era el elegido para acabar el conflicto entre la China y el Tíbet. Más o menos eso. La parapolítica. ¿Se acuerdan del caso del falso psiquiatra que dictó 1900 dictámenes forenses y terminamos sabiendo que había hecho 4 semestres de medicina? Otro caso.
la parapolítica, los contratos de Natalia Springer en la época de Eduardo Montealegre. El proceso 8000, ahí voy. El proceso 8000, David Turbay, excontralor detenido, Orlando Vázquez Velázquez, procurador, condenado. Magistrados y jueces ahora con lo que acaba de pasar en el Meta. El caso del exfiscal Guillermo León Valencia Cosio, hermano de Fabio Valencia Cosio. Ahorita acabo de ver la historia de un señor de la OEA, Carlos Garzón, detenido este fin de semana por supuestamente vender cupos para la JEP. Es decir, vea, realmente María Jimena, es que no tenemos memoria y yo creo que no tenemos los suficientes investigadores, ni la Fiscalía, ni la Justicia, ni los medios de comunicación, ni la gente que está permanentemente hablando sobre el país, pues para pararle bolas. ¿A qué le paramos bolas realmente? Ahora, yo diría que si Martínez Neira se quiere sacudir un poquito todo este lío en el que se metió, del cual realmente lo tienen sostenido Vargas Lleras y estos, porque Martínez Neira hoy realmente está pendiente de un hilo, está pendiente de un hilo. Para mí está pendiente de un hilo. La única solución que tiene Martínez Neira es que Montealegre también lo tuvo contratado por 139 millones. Esa es la única salida que tiene Martínez Neira. ¿Por qué? Pero claro que era distinto un asesor, digamos, contratista que eventualmente tenía casos y tal. El antecedente. A haberlo nombrado. A ver, yo les quería pasar a una pregunta más directa. Tiene que ver, además, que creo que la silla vacía lo pregunta, pero lo pregunta por el lado del hermano de Germán Vargas. Pues yo quisiera que ustedes me respondieran. ¿Esto tiene una clara, digamos, relación con Cambio Radical? ¿Sí o no? Yo no lo sé, digamos, a mí me parece que hay mayores indicios para inculpar, digamos, entre comillas, de la recomendación al exmagistrado Bustos. Él lo niega, según lo vi en algún portal hoy, que no me acuerdo cuál, decía que no, que él no era el que lo había recomendado, pero me da la impresión que todos los caminos conducen más a él, pero evidentemente también pareciera haber un caso de clientelismo judicial y político combinado, porque hay muchos nexos políticos que uno también podría suponer que por ahí llegaron. Y si llegaron, llegó por Cambio Radical, sin duda. Creo que sería exagerado decir que viene de Cambio Radical, más porque si se mira a Moreno, por ejemplo, lo que pasó con su candidatura a la personería de Bogotá viene más desde el Partido Liberal, además teniendo en cuenta que viene de la Fiscalía desde Eduardo Montealegre. Entonces, decir que pertenece a algún partido político creo que sería exagerado, sobre todo porque se tiene en cuenta que sus jefes de debate en otra campaña pues fue otro partido diferente a Cambio Radical. Para mí es evidente que es Cambio Radical. Por esto, María Jimena, yo lo voy a decir. Fíjese usted lo que se pelean por tener el control de las instituciones. O sea, Cambio Radical peleó y apoyó que Martínez Neira, que es un hombre de Germán Vargas Lleras, un íntimo de Vargas Lleras, fuera el fiscal. Y cuando pasan estos enredos, no tiene dueño. Es que esta es la típica conducta política irresponsable que hay en Colombia. O sea, yo me imagino que cuando nombraron a Martínez Neira, le voy a hacer de pronto me quedo corto. Cuando nombraron a Martínez Neira ya fiscal en la Corte Suprema, ¿a quién llamó Martínez Neira a contarle que ganó? A Germán Vargas Lleras, digo, ganamos, la tenemos, la fiscalía es de nosotros, ¿o no? Como cuando llamarán los liberales y se toman la procuraduría, me imagino que se llaman entre ellos y celebran y después hacen cóctel por ahí escondidas hasta las 2 de la mañana. Entonces llamaron a Vargas, ¿sí o no? Sí, ya me dijo, claro, ¿quién era su jefe? Y ganamos. Y entonces resulta que cuando aparecen los dolores de cabeza, no aparecen responsables de nada. Y dice, Martínez Neira no es de ningún partido, nadie quiere decir quién es, todos son así. Entonces a Barón Cotrino lo tuvimos que saber pues por lo que sabemos lo eligió un polígrafo. Claro, sí, lo eligió un polígrafo, correcto. Entonces Moreno el día que ganó, Martínez Neira el día que ganó también llamó a Mr. Polígrafo a decirle que ahora iba a trabajar con él. No, eso es de Cambio Radical. La Fiscalía la tiene Cambio Radical a su control. Martínez Neira es un hombre de Cambio Radical y tienen que responder políticamente por esto. Claro que es así. O sea, yo le digo, Germán Vargas Lleras en este momento está contento, está triste, está preocupado con esto. Yo me imagino que está preocupadísimo. No sabemos porque tampoco ha hablado. Pero pues el silencio ya muestra la preocupación, ¿cierto? Yo creo que es así, esto es así. Entonces se pelean entre los partidos que han controlado la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, ¿cierto? Pero aquí todo el mundo sabe que Edgardo Maya es de Samper.
¿cierto? Todo el mundo sabe Carrillo a qué pertenece y todo el mundo sabe Martínez Neira de quién es. Entonces no nos digamos mentiras, si usted es de Cambio Radical y tiene que asumir su responsabilidad. Y si tiene al señor Barón Cotrino, un alter ego de Vargas Lleras, metido de recomendador, pues ni hablemos de la responsabilidad que tiene. Pues María Jimena, mire, yo creo que desde hace 8 días ya que estalló el escándalo, hay mucha gente pasando saliva, porque mucha gente además que no ha sido tocada, porque yo entiendo la discusión desde la perspectiva de las responsabilidades políticas, y usted si se quiere le puede meter que ya estamos en un año electoral y meterle todos estos, digamos, todos estos temas que van orbitando alrededor de unas campañas. Pero a mí lo que realmente me parece grave es lo que puede terminar saliendo digamos, de corrupción en el Poder Judicial. Porque ahí ya estamos hablando de magistrados, ahí estamos hablando de una cantidad de gente que está ahí alrededor de la Corte Suprema de Justicia, de cómo mueven los procesos, de cómo los eligen, de cómo los reparten allí, de sus conexiones en la misma fiscalía. Un caso es la Dirección Nacional de Estupefacientes. Es muy interesante porque los procesos que hay en la Corte Suprema de Justicia, digamos, que son derivados de las investigaciones de la fiscalía. Son de políticos, claro. Son de políticos porque son aforados, claro, o sea, en la Corte. Pero la gran pregunta, y por eso el tema de senadores como Hernán Andrade vuelven a ser complicados y difíciles de entender en términos, digamos, de transparencia, y es... Esas son investigaciones que hoy están totalmente archivadas. Quietas. Uno se pregunta por qué. ¿No? ¿Usted no se pregunta? No, pues sí, pues por supuesto que sí. Y a mí me parece que esa radiografía hay que hacerla. Y hay que hacerla juiciosamente, por donde pasó el señor Gustavo Moreno, con quiénes estuvo, quién era la persona, cómo terminó llegando a adquirir tanto poder en las afueras de la 7ª con 12 del Palacio de Justicia. ¿Por qué súbitamente termina apoderando a cualquier cantidad de personas investigadas por parapolítica? Era tan brillante que en 3 o 4 años, después de estar despachando una oficina modesta en el centro, no lo digo en un término peyorativo, lo digo digamos en un término como de escalas normales, claro, de vida profesional, para que ya después esté despachando desde la 84, digamos, con todo este garbo, con todo este refinamiento. Decían que compraba relojes muy caros, etc., etc. A mí me parece que, en todo caso, más allá de lo que termine ocurriendo con el tema de la extradición de este señor, yo creo que hay mucha gente haciendo cuentas de qué puede contar ese señor en Estados Unidos. Y si Alejandro Lyons, además, quiere seguir protegido, entre comillas, por la justicia norteamericana, también va a tener que hablar de todas estas conexiones políticas y de todos los dineros que circularon en Córdoba. A la justicia norteamericana no le importa nada de eso. Exacto. Sí. A la justicia norteamericana nada de lo que le pueda contar Lyons en relación con cómo se robaron la salud y tal, salvo que hayan pasado la plata por allá o comprado apartamentos en Miami y tal. Salvo eso. Pero sí se puede. Pero fíjese, Héctor, que 3 o 4 senadores por delante. Pero fíjese, Héctor, que eso, que contar aquí. Pero fíjese, Héctor, que ese tema, por ejemplo, del carrusel de la contratación en Bogotá está siendo investigado por la justicia norteamericana. Por plata por allá. Exactamente. Y no se descarta que también esas platas pudieran haber terminado. Claro. Y ahí lo importante es también mirar cómo se ha politizado la justicia, que creo que eso ha sido un tema muy grave en Colombia desde que se politizó la justicia, que son los políticos quienes eligen a los magistrados, eligen las cortes y todo. Creo que es una discusión que se debe volver a dar en Colombia. Y también el tema de corrupción, que este escenario nos sirva para que se empiecen a destapar todos los casos, como tú decías. Aquí mucha gente está preocupada de quién va a hablar, a quiénes van a acusar. Yo le quería preguntar a usted, es que se nos está acabando el tiempo, y a todos los demás, el caso, la candidatura de Luis Alfredo Ramos, ¿en qué va a quedar? Porque estamos esperando una decisión de la Corte Suprema de Justicia, ¿no es verdad?, que tiene que ver con una investigación que hizo Gustavo Moreno y que tiene que ver con la tesis de los falsos testigos. Claro, estamos esperando. ¿Usted cree que va a tener problemas esa candidatura, que va a salir avante? Estamos esperando la decisión de la Corte Suprema de Justicia y estamos esperando, muchos creemos que Luis Alfredo Ramos es inocente y estamos esperando que la Corte se pronuncie al respecto. Lo que pasa es que, a mí yo sí hay algo que quiero mencionar acá. ¿Por qué cogió fama entre los políticos Moreno? Ve, a mí me fue lo más bien con Moreno que me desvirtuó mi testigo, te lo recomiendo. Oh, eso fue, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se volvió el as de diamante de los políticos y los falsos testigos? ¿Cómo se volvió? ¿Sí?
aquí hay una cosa que es importante, es que él se volvió un experto en desprestigiar testigos. Recuerde usted que en el caso de Luis Alfredo Ramos hubo un magistrado, creo que de apellido Pastás, que denunció a ese fiscal, a ese testigo Andrés Vélez, creo que se llama. Vélez. Sí, medio falso. Sí, Andrés Vélez. Y lo que hizo Moreno fue coger y utilizar la denuncia de Pastás para meterla en el caso de Ramos, cosa que no ha podido hacer con la declaración del Tuzo Sierra. Entonces, es decir, ¿cómo fue que cogió esa fama entre la clase política de que era el duro para los falsos testigos? Me preocupa es decir, ese será un modus operandi que hay que aclarar, que era lo que le estaban vendiendo a León, según dice el fiscal, como lo puedo ver acá, el fiscal del Distrito Sur de Florida. Entonces, aquí la técnica del falso testigo, y eso puede ser el encanto de los libros, y ese podía ser el encanto de las recepciones, es que era también una promoción que hacía, decía, el que tenga líos de la política, yo soy el duro para los falsos testigos. No, sin duda. Y yo sí, pues, digamos, descreo de los falsos testigos que generó Moreno. Yo francamente no creo que un personaje que actúe de la manera como actuaba ese señor Moreno, no creo que actuara pulcramente en el ejercicio profesional. Y me llama mucho la atención en el caso de Luis Alfredo Ramos, la justicia decidirá finalmente si es culpable o inocente, pero en ese caso prácticamente todos estábamos esperando que la Corte Suprema lo exonerara porque los testigos habían resultado falsos. Y resulta que los testigos eran falsos, llevados por Moreno y por el otro bandido que estaba con él cuando lo cogió, cuando estaban extorsionando a León, que era el señor Pinilla. Entonces los abogados del señor Ramos, pues yo si tuviera alguna manera de actuar en ese caso, lo que trataría de indagar es si los falsos testigos eran falsos testigos de verdad o falsos testigos. Yo ya no metería, digamos, la mano en el fuego por, no, mire, en ese caso lo que había eran unos falsos testigos. No, en ese caso lo que había eran unos abogados delincuentes. Y otra cosa, Héctor, sobre este señor Pinilla, es que es muy interesante ver cómo este señor se mueve. El señor Pinilla, es muy importante que se sepa, era abogado de uno de los principales acusados por el cartel de la hemofilia que investigaba el señor Gustavo Moreno. Además, esa es una beta que tiene que ser investigada y que, pues, por supuesto, abre otra. Es que eso suele ocurrir con frecuencia, desgraciadamente, en el ejercicio profesional del derecho, que es que nombran a un funcionario en un alto cargo y ese, a través de unos calanchines, empieza a recibir casos que tiene que resolver. Eso más o menos se conoce, que uno lo que tiene es que saber a qué oficina tiene que ir. Este fiscal, de quién es que es amigo, de quién es que era socio, y van y buscan a ese abogado. Eso es una práctica muy desgraciada en el ejercicio profesional del derecho, pero también lo que le estaban vendiendo a León era el combo completo. Ah, claro, no, usted es el abogado. El abogado era Pinilla y el fiscal era... Ah, no, Pinilla iba a apoderar ese caso, porque además es la manera de recibir el soborno, porque se justifica como si fueran honorarios. Desde noviembre 26, de noviembre del 2016, dice el fiscal del Distrito Sur de Florida. Y no sabía Martínez Neira esto. Perdóneme, Juan David. Si Martínez Neira no sabía, gravísimo. Y si sabía, y con todo y eso, le dejaba los casos de Odebrecht, de Canal Isabel II y de Reficar a Moreno, pues ni hablemos, porque eso sí ya entramos en un terreno muy complicado. Pero yo sigo creyendo en la buena fe del fiscal. Yo creo que él no sabía y creo que es muy grave. Pero mejor dicho, y yo creo que es muy grave hay que declararlo atembado para salvarlo. Pues yo no sé, pero... Pues sí, porque si no, ¿cómo? Y lo que nos está queriendo hacer creer también Gustavo Moreno con esa carta de perdón público, diciendo que más o menos... Que a cualquiera le puede pasar. Que a cualquiera le puede pasar, más o menos diciendo que todos estamos en esa misma colada. La misma teoría de Nulle, que todos tenemos un corrupto en el ADN. Utilizando la misma coartada que él le recomendaba a sus clientes, que es cuando lo cojan en uno, rápido diga que sí. Usted colabora, dice que usted se allana los cargos, que cuánta plata hay que devolver, etcétera. Mire usted el récord de los casos en los que, salvo los que se inventó los falsos testigos, en los otros casos lo que le pedía a sus clientes era entréguese rápido para que no sigan investigándolo, porque si no van y le buscan el apartamento de su tía, la cuenta de su esposa, la no sé qué vaina de su hija, y entonces todos
lo que hacían era cerrar el caso rápidamente. Es una coartada que además yo no entiendo la justicia por qué cae en ella, porque creen que cuando un señor, digamos, se mete con una coima en un contrato, es como si fuera el único de la vida. Y pasa una cosa rarísima, y es que la sociedad asume que es así. Digamos, a ese bandido ya lo cogieron, y resulta que ese bandido lleva 30 años delinquiendo, y lo terminan condenando por un delito por el que paga 4 años o alguna cosa así. Y este señor Moreno me parece que quiere meternos en la misma coartada. Él va a confesar rápidamente, va a decir sí, me cogieron, lástima, perdón, cuánta plata tengo que devolver, ya no más, no sé qué. Porque hay una cosa, porque no nos puede contar de dónde sacaron la plata sus defendidos, sus poderdantes, para darle tan voluminosos honorarios. En todo caso, esto es como... No. Todos podemos estar presagiando solo la puntica. Estamos todavía con la puntica. La gran pregunta, que es lo que creo que se ha dejado claro hoy, es si realmente vamos a saber qué está pasando en la Fiscalía en otros casos que también pueden haber extorsiones, como el tipo de la extorsión que llevó a cabo Moreno con Lyons. ¿Y qué pasa con los demás procesos que tenía él a su cargo, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa con el fiscal Martínez? ¿Se va a quedar o se va a ir? Bueno, yo hago esa pregunta. Yo sí, como ciudadano colombiano hago esa pregunta. Ese es el fiscal que hoy le garantiza a Colombia en medio del mar de la corrupción. Pero está enfermo, deseémosle que se recupere rápido para que salga rápido. Que se recupere rápido y que ojalá nos conteste las la convalecencia lo aconseje bien. Que nos conteste las preguntas que la silla vacía también le envió, ¿no es verdad? Y muchas que las que hicimos aquí también, porque son tantas que esperamos que después de su convalecencia la responda. Muchísimas gracias a ustedes muchas gracias, María Jimena. Los espero de nuevo en otra. ¿Sabe qué? Estuvo buena, este grupo aquí para poder trabajar temas como tan absurdos como este. Tan absurdos como este. Un panel para el absurdo. Un panel para el absurdo. Sí, uno como por ejemplo el secretario de Seguridad cogido por es que asociación con bandas criminales. No, eso ya es. Y el pueblo colombiano que los espero mañana con otro tema, espero menos absurdo que el de hoy. Muy buenas noches. No, es que lo debo decir.